Muy buenos días a todos los presentes. Antes que nada, me gustaría iniciar esta mañana bendiciéndole a todas las personas que están hoy aquí. Es muy importante para nosotros tener la bendición de nuestro Padre. Para nosotros es un honor y un orgullo poder contar con el apoyo de la comitiva del Rotary Club en este proyecto tan importante que estamos desarrollando desde el Hospital Distrital de Ñemby, acompañado con el doctor David Vera, que es el director de salud de la municipalidad. Un saludo a la licenciada que me acompaña, al doctor Denis Escobar, María Elena, la licenciada. Es difícil estar aquí enfrente y hablarle a tanta gente, cuesta de mañana tan temprano. Entonces, para ponernos un poco en contexto, estamos desarrollando un proyecto de concienciación y desparasitación para las personas, vamos a decir, vulnerables en este caso, para las personas que residen en el asentamiento de la comunidad de Mocayatú, si no estoy mal, ¿verdad? El proyecto consta de una semana de capacitación en las cuales estarán involucrados personas del Hospital Distrital de Ñemby, personal de la Cruz Roja y personas que la acompañan al doctor David Vera en la dirección de salud. Vamos a estar realizando una campaña de concienciación a todas las familias que residen en el asentamiento, el uso de agua potable, el manejo de basura, la importancia de cuidar esos aspectos y sobre todo estar desparasitando a los niños para que ellos puedan tener un mejor desempeño en la escolaridad. Esto sería la primera semana, y la segunda semana ya iniciaríamos la campaña de desparasitación en sí, que estaríamos monitorizando día tras día durante los 5 días de desparasitación. Personal de salud del Hospital Distrital de Ñemby, de la Cruz Roja y personal de la municipalidad del área de salud. Eso es básicamente todo el proyecto de capacitación y desparasitación que estamos llevando a cabo gracias al apoyo incansable del Rotary Club. Presidente. Buen día. Ante todo, muchas gracias por recibirnos y darnos el espacio. Realmente esto es algo que surgió de la idea de uno de los socios del club y gracias a Dios ustedes decidieron aceptar un poquito la propuesta, así que nos pusimos en marcha para ejecutar un programa de la manera más rápida posible y se pone a las claras que cuando hay buena voluntad y predisposición esto rápidamente fluye, así que sería muy bueno inicialmente aprovecharlo y que sea el comienzo de diferentes programas que ayuden a la comunidad. Desde mi lugar, simplemente agradecerle a David también que nos dio la posibilidad, que es compañero del club y nos brindó, repito, el espacio. Y bueno, obviamente al centro de salud, a los directivos que acompañaron, agradecimiento y compromiso para que esto salga como tiene que salir y podamos tener más de estos programas para el futuro. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, gracias a la municipalidad por el apoyo que nos están dando al Hospital Distrital y muy especialmente al compañero David por cedernos el espacio y darnos a conocer este proyecto que queremos hacer aquí en la comunidad, que va a ser de beneficio para los chicos, para su aprendizaje y para su familia. Se concluyen un montón de cosas, el servicio a la comunidad, el compañerismo, la amistad, y que cada uno pueda aportar algo para su comunidad. Entonces, para mí es un placer acompañar este evento, y más aún el idioma guaraní, que fue un arma en la guerra que tuvimos contra Bolivia. Imagínense la utilidad que fue para nosotros contar con ese idioma. Entonces, para mí me emociono bastante escuchar la profesora Salva también, me emocioné bastante. Hace por ahí, profesora, Entonces, muy agradecido y queremos que este sea el primer proyecto que estamos lanzando aquí con Rotary y con la municipalidad y con el hospital. Entonces,
un día muy auspicioso para mí, a pesar de que está así lluvioso, pero es muy hermoso, porque estamos más cerca incluso, más apretaditos. Entonces, muy agradecido, gracias por la presencia, gracias por su David, que sea un éxito este seminario. ¿Sí? Sí. Muchas gracias a nuestros invitados especiales de hoy, y va a complementar esta parte de la presentación también una de las responsables del Hospital Distrital. Acá el doctor le va a presentar. Ella es la licenciada María Elena, es nuestra jefa del programa y nos va a dar los pormenores de cómo se va a estar desarrollando este programa de concienciación y de desparasitación. Muy buenos días para todos. Vais a venir con el corante, pa. Porque si se pueden poner interés y apoyar a la hija. Muchísimas gracias a todos, a Rotary Club, por el apoyo de la municipalidad. Es un trabajo muy importante para mí, que estoy años ya en el hospital, primera vez que se hace un trabajo en conjunto, y eso es muy importante, porque lo añade beneficiar por el año de cuarto plan año que se merece y bueno, nosotros tenemos para el miércoles 29, fueron 3 asentamientos, Quiero Viajar, Bareté y Porvenir. 3 asentamientos vamos a estar trabajando. Y el miércoles tenemos la concentración. Primeramente vamos a estar con charlas, atención médica, y gracias al Colegio Bogarín nos dan muchísima ropa, que vamos a estar donando ropa el miércoles. Con la charla vamos a ir todo el equipo del hospital, nutrición, todo el programa. Vamos a estar ahí hablando con la gente de Bocayatún, y también vacunación. Importante tener toda la vacunación para este tiempo que nos está viniendo del frío. Entonces, el miércoles también vamos a estar ahí, también nos han confirmado la gente del reto que van a acompañarnos también. Y el lunes 11 al 15 vamos a hacer la campaña de desparasitación para toda la familia, no solamente a los chicos, por eso lo hicimos en el colegio, se va a hacer casa por casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora pueden tomar asiento. Entonces, lamentablemente en nuestro país, bueno, la historia señala un fuerte genocidio a partir de la conquista del desierto, y no ocurrió lo mismo para la parte norte. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios en la parte norte sirvieron para el desarrollo de distintas actividades industriales, especialmente agroindustriales vinculadas al algodón y al azúcar. Pero no es de eso de lo que quiero compartir en estos pocos minutos que tengo. Yo lo que quería hablarles era un poco acerca de la mirada que se tiene sobre el nativo guaraní por parte de los no guaraníes, y la mirada o la percepción que tiene el guaraní. Desde la mirada de los otros hacia los guaraníes, y esto es algo que fue cambiando, por suerte, es una mirada estigmatizadora, estigmatizante, el hecho de ser nativo, asociado con sectores más pauperizados, más postergados. Desde el Estado hay una construcción social estereotipada del nativo. En un momento, trabajando con nuestro equipo, hay trabajadoras sociales. Nuestra unidad de investigación ha analizado durante un tiempo los procesos de urbanización. Y en ese tiempo, unos jóvenes se acercaron a ver si podíamos trabajar con ellos, y solicitaban una beca para estudiar, una beca que da el Estado, y está bien que el Estado apoye. Ahora, lo lamentable es que la sugerencia era pedir una beca perteneciente al pueblo originario, porque es más fácil que salga. Es decir, hay una construcción de lo nativo y lo originario asociado con una parte de carencia y pobreza, y eso es algo que no debiera ser así. Se debieran otorgar becas por apoyo, por estímulo, y se debieran otorgar becas también a los pueblos originarios,
pero desde otra perspectiva y no desde la carencia. En ese sentido, el Estado es un constructor de identidad negativa, porque se asocia el hecho de ser nativo, perteneciente al pueblo originario, con ser pobre. Y tener determinadas prácticas de vida, determinadas formas de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, con lo cosmovisional, no necesariamente es ser pobre. La mirada de ser pobre y de la carencia es la mirada del otro. Las políticas focalizaron, digamos, su mirada y su accionar con un fuerte asistencialismo. Esto ha generado también gran dependencia. Es muy bueno que el Estado, reitero, es muy bueno que el Estado esté presente. Es muy bueno que el Estado participe. En un momento se habló en mi país de reparación histórica. Y gran parte se debiera hacer. Y por suerte, en algún momento de la historia, en los últimos años, se ha realizado esto, la reparación histórica a los pueblos originarios, quienes con su trabajo, con su sangre, posibilitaron el desarrollo de gran parte del sector, especialmente el sector agroindustrial. Desde el punto de vista educativo, el Estado no hay un reconocimiento a la diversidad cultural en la definición de las políticas públicas. Es decir, el Estado señala, y quizás sea una de las leyes más fuertes y completas desde el punto de vista en la definición de lo que es el bilingüismo. Pero en la letra y en el papel podemos escribir todo, pero una cosa es la letra y otra cosa es su aplicación, ¿no? Como dice el famoso antropólogo Gregory Bateson, el mapa no es el territorio. Una cosa es lo que nos dice el mapa, pero cuando transitamos el territorio es otra cosa, ¿no? Si lo sabré por recorrer y si por el GPS, realmente el mapa no es el territorio. Es decir, una cosa es la letra, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la aplicación real de lo que se escribe en cuanto a la formulación de las leyes. Desde el punto de vista para incorporar a los maestros nativos, no son, o al menos hasta hace un par de años atrás, no eran reconocidos como idóneos. Es decir, simplemente se les otorgaba un plan de gobierno que eran planes muy bajos, pero cumplían una función de maestros especiales, es decir, enseñaban la lengua, pero el Estado no tenía un reconocimiento en remuneración en relación a la actividad que estaban cumpliendo. Reitero lo que señalé al principio. En los últimos años, la figura de Gloria Pérez, desde la década de los 90, ha generado un impacto muy fuerte en la generación de nuevos dirigentes dentro de los pueblos originarios, tanto para las partes altas, para la zona de Quebrada y Puna, como para las tierras bajas. Y en ese sentido, los referentes de los pueblos originarios de las tierras bajas, con David Germán a la cabeza, Rebeca Camal, es decir, todo un grupo de jóvenes que empezaron con Gloria Pérez hace unos 30 años atrás, hoy ya peinando canas y dejando el legado a las nuevas generaciones. Increíblemente el tiempo pasa, uno lo siente, 30 años, dicen que 20 años no es nada, bueno, pero se siente en el cuerpo evidentemente, y con 30 años que lleva el trabajo que están realizando todos estos grupos, sobre todo el grupo que lleva adelante la visibilidad de la cuestión étnica
que antes solamente aparecía en los corsos, en los carnavales, la gente bailaba en cumpín. Y en esos días que duraba el carnaval, lo étnico y los guaraníes eran visibilizados. Pero pasado eso, no. Entonces, los jóvenes no hablaban la lengua, les costaba, es decir, no es que no la hablaban. Cuando uno se acercaba a preguntar, decían que no hablaban la lengua por temor a ser estigmatizados, a ser diferenciados, a ser tratados como indios. Esto, como les decía, en los últimos años es algo que está cambiando. La identidad y la lengua se va revalorizando, sobre todo a partir del papel que está cumpliendo este grupo de organizaciones de base étnicas, algunas de las cuales están organizadas bajo la figura del Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní en la ciudad de San Pedro. Que en Argentina hay varias delegaciones, ¿verdad, doctor? Sí mismo. En el caso de San Pedro, ha llegado a firmar la semana pasada, el día jueves o viernes, cuando estaba viajando hacia la frontera, justamente el Ateneo, dentro de un grupo, de un colectivo de organizaciones, con la nueva Campinta Guasu, con Germán también, con Germán David, firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy para que se enseñe la lengua guaraní en la universidad. De hecho, en nuestros posgrados, en el caso del doctorado en Ciencias Sociales, uno de los tesistas que estoy dirigiendo planteó que se reconozca, porque se reconocían solamente inglés, francés, portugués, pero las lenguas nativas, originarias, no. Y él estaba preparando su tesis, va a presentar su tesis sobre un grupo étnico de la zona de Salta. Y él es traductor en el juzgado, en la zona, en su lugar, en su distrito, y maneja y conoce la lengua, aunque no es nativo, es decir, no es un referente, no es un perteneciente al grupo étnico, es una persona que aprendió el idioma y pidió que el idioma sea reconocido como parte de los ciclos y de los módulos de idiomas que hay que aprender. Y eso es algo que está generando un cambio, y en la Universidad Nacional de Jujuy ahora se enseña el guaraní y se enseña el quechua como idioma nativo y como parte puede ser considerado como parte de un módulo de idioma extranjero, como parte de un idioma, un módulo para cumplimentar los estudios de posgrado. Guaraní, ñandere cope, ñandere tame, esta jaisa oye, guaraní, estamos muy marcantes guaraní, yo para a científico, puro, y llegué a Maipú, a llevar, a mi madre, te conté, me voy a tu bebé, ñandere, pues sacan, ñañemo arandúa, y na comba, de Jehuada. Ejina, guaraní oral, cotidiano, guaraní escrito, académico, guaraní paraguayo y su incidencia en la educación bilingüe. Nicatovivico ya es bajo y esperamos que esa niña teníamos a Coteventa en la belleza de la belleza Oaxaca. Ani aku tak apa saya berhantar apa je kuliah je ba. Nei te potemos pensar guaraní o guaraco pejembiasa umma
añihata ni ikemi ambuefuera ultra serireu ñe'ẽtava igui mba'égui ha ndahañónte pe hembiasa avei pe ohejáva pe ñanderekópe pe ipypore pe ohejáva pe ñande jeiko tapiaguávape pe huguy ha upéva heise avei pe ohejára pe guarani pe ñanderekópe avei pe ñandejere pe ñande jeikópe teísa aperõguahémako o ñokuame'ẽma ome'ẽma kojoi ameaha'eñami mba'e kojoi kojoi'úva hasẽrava oreieteve ajéva aope jauma ambejúva ami ha'e ñande mba'e avei amíva ha'e umi ñanderekópe oúva hínape guarani reheguáva ndaha'eñónte guerekóa tembiasa avei oguereko imba'e tuisavéva pe ñanderekópe oñemoñandukuáva ha ko'ãva mba'e avei ojapo ñandéve mba'éichapa ñande jahecha pe guarani jaipurútapa pe guarani mba'éichapa imbu guarani ñandéve guarani ñag̃uirõtĩgueteípiko jaipuru hag̃ua guaraníme jakyhyjégueterípiko jaipuru hag̃ua guaraníme mba'épiko je'éne añe'ẽramo ha mombe'úramo che rembiandu sapytu'ũ pe amba'e aikuaamíva pe guaraníme upéicharamo avei ogueru ñandéve mba'éichapa jahecha pe ñande ha míva oipytyvõ avei ikatuvaícha ñande jahechauka peñe'ẽngo ha'e peteĩ tembiporúnte guarani, castellano, inglés, francés taha'e añe'ẽ tembipuru jaipyhýva ha jaiporukuáramo kyse ha ipe kypa jaiporukuáramo ñamoingeguátape hiupy ñande jurúpe pahape ñamoinguikue upirépe ñande py'ápe ñopúva mba'apoha oguenohẽmi mba'e mbaretevéva ha umi ijukýva taikyráva omoinjere ambue hendápe ha upéi no porãita ñanderetepýpe osẽje ñandehue ambue hendápe okávo toañe ha umi añetete ñande omombaretéta opyta ñande ry'epýpe ha upe ñande py'apy pe ñande py'ápe opytáva péicha ha'e avei pe guarani pe jajepokuáramo ha ñande pytymóramo upéva ogueru ñande mbarete ikatu hag̃uáicha jahechauka pe ñe'ẽ rupive guarani, castellano, inglés taha'e rupive ni jaguerekóa ñande apytu'ũme pe jaguerekóa ñande ñe'ãme pe jaguerekóa ñanderekópe pe ha'epe ñe'ẽ tembiporu upéare ndaipóri ñe'ẽ tembiporu oĩa yvatéta yvýpe tembiporu jai ojeporu ñe'ẽ katumaícha ñag̃uahẽ peteĩ hendápe ha avei jahechakuaa jaipurúramo castellano, guarani, inglés taha'e añe'ẽ avei jakakuaa ñande jaguerojera avei ñaime jave okahára ndajahamo'ãinga jajo'y so'e castellano pepépe ñande ñañe'ẽta guarani mba'e pe okahára ojepokuaa ñe'ẽ ha upépe pe guarani ñaime jave paraguayúpe hatentevýipecha ou ñande jaipuru hag̃ua pe castellano avei pévango heichénte mba'éichapa umi ñe'ẽ rupive ñande jakakuaa ha jakakuáramo ñande okakuaa ñande rogaygua okakuáramo ñande rogaygua okakuaa aveipe jaipohápe ha upéa rupive ñande retã upéareko je'épe ñande retãme orekoha ñe'ẽkõiva heta katinaivoínte ñe'ẽkõiva taha'eñónte guarani castellano jahechakuaa upépe oĩha umi ambue ñande ipykuéra ñe'ẽ avei hakuéra oipurúva hakuéra toikatupyve taha'eñónte iñe'ẽ avei oikuaa hakuéra pe menó oikuaa portugués, castellano oikũmby guarani avei ojehekombo'e yresokuéra hakuéra ikatupyry umi mba'épe avei aje nei mba'ére
ñandere combo ebe ñaikote ñambo yo ya ñambo prenda bebe peñeñendo el cuñamo prenda hoy mira un tubo para cata ñandere anda y catumo hay cacua ha pepe que o ñandere tare combo ebe 1812 por una junta del triunvirato se instruye la enseñanza de la lengua castellana, la instrucción de la educación en el Paraguay y como herramienta el castellano. Primer acto de discriminación hacia la lengua guaraní que no entró en ese programa, en esa instrucción 1812, siendo contratados docentes argentinos. Pasó el tiempo y recién en 1992, a través de la Constitución Nacional, se le da el sitio constitucional a la lengua guaraní como al lado del castellano. Sin embargo, dice otra vez un puntito del artículo 140 de la Constitución de 1992, que hace días festejamos o recordamos los 30 años de la Carta Magna, de donde el guaraní tiene un poder constitucional, es decir, escrito, está en la Constitución, versión guaraní, no es traducción, versión guaraní. Y a partir de allí, dice después de un punto, se establecerán luego la reglamentación del uso del guaraní. Es decir, que nunca tuvimos reglamentación en el guaraní. Pasó 18 años, 2010, en el 2010 se crea la ley de lenguas y a través de la ley de lenguas dos elementos fundamentales, la Secretaría de Política Lingüística y la Academia de la Lengua Guaraní, en el cual hoy estamos, y acá hay varios que son académicos de la lengua guaraní, como Lucino Rodríguez, que es nuestro tesorero, que está allá con los libros, con la producción del Ateneo, está Boejara Selva Costa, está el profesor David Galeano Olivera, espero Diego. No, Nahani Hueterí. Entonces, eso nos ayuda a entender la legalidad o la legitimación. Aunque formalmente el guaraní ya tenía su alfabeto, tenía su gramática de varios autores, pero no estaban legitimizados. Y esta legitimización viene a partir del 2015, en la aprobación del alfabeto guaraní. Asegete guaraní, Nimoco en su papo, Aribe. Aunque asegete, Jae umi ñandere como emabai, Maba pa umitai oye kuruba. Gente veo peleando el Aribe, Nimoco en su papo de ime, Upepe, va esa papo de Orugana, umitai cuero. Nimoco en su guapupe, o sempre, guaraní etecuá. Apeñe etecuá, la gramática de la lengua guaraní 2018, que tiene después varias revisión, 2019 la segunda, 2020 la tercera revisión, corregida. Luego sale el diccionario de la lengua guaraní en el año 2019, diccionario no lingüe guaraní. Guaraní de mente, la y vuelve a la traducción. De ambas dice, towe, ape, towe, ina, hoja, mayo, no hay no lingüe guaraní también. Entonces se sistematiza, se busca la estandarización. Una lengua tiene que ser estable para que pueda usarse, para la estandarización, la normalización, y después la normalización es lo que nos tiene que permitir a nosotros tener un estatus lingüístico. Es decir, oye, purura, entonces, ¿qué es lo que yo estoy relatando?
nunca tuvimos educación bilingüe. Tuvimos una reforma educativa en 1994. Primer año, la guaraní como lengua de enseñanza. Aunque el siguiente año guaraní como lengua enseñada. La lengua de enseñanza. Oye, por un meme, vos estudiamente guaraní, pero tiempo es amor y proyecto castellano. Es como nos dijo el amigo acá, la experiencia que se da en su ciudad. Entonces, educación, después de la reforma de 1994, experiencias de las escuelas monolingües guaraní, y entonces, pero se generaron varios documentos, varios libros, varios textos de neologismo. Y ustedes, cuando yo estaba diciendo los años de los que fueron apareciendo los materiales, moco insu, papo, moco insu, papo, moco insu, papo, esos son neologismos. Más de igual, copia. Es decir que cuando se quiso implementar, cuando se trataba de implementar el guaraní en aula, nos llenamos con neologismo. Para el neologismo, nuevos términos, que muchas veces entendemos lo que estamos en aula, nomás lo que estamos en la capacitación, lo que nos ñañembo canto purúa guaraní, y ya, ñamonque ya yo, mi tanguera se llama, el mismo proceso del dinero. Yo no le puedo mostrar cómo se sujeta ya lleva, pero ahí tenemos osu, ya tenemos pasu, ya tenemos sasu, ya hay puro de humiva, ya esto es, hay que tener osu, pasu a mi sendero lleva que aranducara lleva. Es decir, tenemos el billete y la visibilización, esa imagen corporativa del uso del guaraní, porque es un proceso de la escritura del guaraní. Este proceso que nosotros sí decimos, a mi técnico fuera, el guaraní es más oral que escrito, pero hay lengua que no tenga oralidad. Para eso ahí también cuidamos oralidad. Y ahí no, la escritura ya es muy científico. De hecho, que cuando me enseñan que A se escribe de una forma y A es una marca nasal que tiene allá, es científico. Ciencia te explica la fonología. Baisa paquipú, amariza ahí, científico. ¿Qué tenemos contra los científicos? Contra el guaraní científico. Entonces, si estamos en contra de los científicos, quiere decir que el castellano tiene que dejar científico y convertirlo en una vulgaridad. Y muchas veces nosotros también, con esa mentalidad y ese mito del guaraní discriminativo, no nos animamos a echar ese muro contra la discriminación del guaraní. Y decimos también, sí, claro, científico es hacetere. No hay lengua que no sea compleja. Todas las lenguas son complejas. Añandeo ya con castellano es muy fácil. Claro, porque ya ni ya con Guama en 1812, pues ya como es castellano. Ahora ni como ya con poema, no hay Juan el TPB. Doye Puruy para Lo que tenemos que buscar es que de lo complejo hacerlo sencillo, hacerlo fácil. Todas las lenguas son complejas para aprender. Cuando nosotros decimos difícil, es porque nos metieron ya eso en la cabeza. El guaraní, hacetere y boije. Pues ahora, a veces invitado por las dos instituciones con sede en Madrid a hacer cursos de lexicografía 2 veces, de 3 meses cada curso presencial y luego online, de lexicografía y sobre todo lexicografía americana, hispanoamericana y especialmente paraguaya. Bueno, tengo libros escritos al respecto y ahora vamos a, no sé cuánto tiempo tengo. El tiempo siempre. Yo le aviso. Vamos a comenzar. El tema principal es
guaranismos en el diccionario de la lengua española. La lengua española, el primer diccionario fue el Diccionario de Autoridades, publicado en 6 tomos de 1926 a 1726 a 1739. Estaban hablando recién de la palabra toalla. Justamente en el Diccionario de Autoridades figura la palabra toalla con 2 sinónimos. En esa época se usaba toalla, figura en el Diccionario de Autoridades, y tobaja con J. Así que con verdad que siempre toalla y tobaja en el Diccionario de Autoridades son sinónimos de toalla. Después con el tiempo quedaron en desuso los términos y quedó solamente toalla. Pero es un arcaísmo, existía esas palabras en el diccionario antiguo. En 1780 se cambió el formato, ya no se pone más ejemplos de uso, pues eso era de autoridades, porque tenía ejemplos de uso de los escritores, especialmente del siglo de oro, de la lengua española. Y la última versión impresa del diccionario es este diccionario, DLE. Así nomás se llama, porque hasta la última edición anterior a esta, que es la edición 22, 2001, se llamaba DRAE. ¿Saben bien que el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española? DRAE. Pero este ya no se llama DRAE. ¿Por qué? Porque a partir de este diccionario participamos todos los académicos correspondientes, que eran en esa época 21 academias. Y ya se puede poner ya DRAE, que no es de la Real Academia Española sola, sino de todas las academias. DLE. Entonces, ¿cuántos paraguayismos hay en este diccionario? Pero hay que tener en cuenta que no solo existe este diccionario, existe otro que es digital, se fueron agregando palabras nuevas en la versión digital de 2017 hasta el año pasado, porque este año todavía no salió, en diciembre sale la nueva incorporación. Nosotros pedimos, hay 30 propuestas pendientes para diciembre de este año, de paraguayismo, donde están hispanismo y guaranismo. Bueno, en el diccionario existen lo que se llama lemas, que son las entradas, siempre están en negrita, una sola palabra. Esos lemas tienen acepciones. Hay algunas palabras que tienen una sola acepción, se llama monosémica la palabra. Si tiene varias acepciones son polisémicas, la mayoría son polisémicas. Por ejemplo, el verbo dar tiene más de 30 acepciones. El hacer tiene más de 50 acepciones. Hay una palabra soquete. La palabra soquete tiene 7 acepciones. La acepción 6 dice, tiene la marca par. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se usa en Paraguay con esa acepción. Dice, pedazo grande de carne vacuna. Así define el diccionario al soquete. La acepción 7 dice, la última, cargo público. Soquete, cargo público. Par, solamente par. Con esa acepción no hay en otro país. Bueno, y entonces diferenciamos lemas y acepciones. El diccionario digital, usted entra en la página web de DRAE.org
no es DRA, es DLE, este mismo DLE.es.com. Y va a encontrar nuevas palabras incorporadas. Por ejemplo, la última incorporación grande fue en 2018. Del 2018, por fin conseguimos. Yo estuve en un congreso en España, y en ese momento, el 5 de noviembre, el encargado la encargada del diccionario, pero digital ahora, dijo: por fin entró la palabra guaraní. 2018, por fin está en el diccionario digital la palabra guaraní, que usamos nosotros desde 1925, no se creó. No existía esa palabra en el diccionario, no existe acá mismo, en el impreso no hay, en digital sí. Y otras palabras como locote, como cuando uno se postula para un cargo o postula a otra persona, postular y postularse es la palabra estándar, ¿verdad? Pero nosotros inventamos una palabra que usamos hace mucho: candidatar o candidatarse. La palabra es solamente de acá, no existe en otro lado. Tiene la marca par en todo ahora, como paraguayismo, candidatar, un invento nuestro. La Argentina también tiene su propio, ellos dicen candidatear. Y ahí en el Caribe hay otro término que dice candidatizar, pero son con marcas de cada país. Y la lengua general dice no, postular y postularse. Pero para nosotros vale candidatarse. Vamos a entrar en un tema, después si tengo tiempo volvemos al hispanismo en el paraguayismo. Guaranismos incorporados al DLE, la mayoría son de la fauna y de la flora. Consulté los diccionarios DRAE, bueno, eso, de 1970, el DRA de 1984, de 1992 y 2001, y DLE ya no DRAE 2014. Esos son los libros que yo tengo. La anterior, 1956, que no tengo porque yo tenía 17 años y estaba en otra cosa, no me interesaba todavía estas cosas, no tengo ese. Bueno, guaranismos incorporados al DLE, el diccionario, ese es el tema de... Comenzamos. Acutí o agutí, un roedor, ¿no? Ara, una especie de loro, ara. Arazá, abatí, está come corta y come larga en el diccionario, de 1970 ya. Guadalajara, Burucuyá, porque así ellos usan la grafía española, no usa la MB. La última vez que apareció MB en el diccionario fue de 1992, encontré. Vaya, está en redondo, ¿no? Sí. Vaya, una tribu, parte de los guaycurúes, los mayas o mayáes. Y después ya se suprimió, de virtud de no aparece. Vaya, la última vez MB. Entonces ya, Burucuyá, Caamini, que se usa mucho en la Argentina, que es hierba así muy fina, ¿no? Caracú, de 1970 tenemos Caracú. Caraguatá, 1970, Carayá,
1970. Catinga la sobaquina, ¿no? 1970. Catingudo, caí. Dice caí porque ellos no usan el uso, o sea, en español difícil para poner cursiva. Para poner redonda, caí. Chajá. Chipa. No usa chipa, no aparece chipa. Nosotros en la academia tenemos un diccionario del castellano paraguayo, academia paraguaya. Ahí están todas, no solo chipa, sino chipero y chipería, acá, ¿no? Porque usamos el curso de lectura. Seguimos. Curubija, eso fue en 1970 ya. Curubicar, recién en el 2021, el año pasado, se incorporó al diccionario oficial de la lengua castellana. El año pasado, curubicar, el verbo. Bavirá, babillú, 1970 ya. Inga, 2014, eso ya, yo ya estuve ahí en ese tema. Inga. Pindó, 2014. Pireca, ese es 1992, Pireca. Nosotros en el diccionario dice pireca, piel que cubre la carne asada. Sería la pireca del vacío más o menos, ¿verdad? Nosotros le agregamos más acepciones, como cáscara de la fruta, fritura de la tapa o masa de la empanada. Pireca. Otra, pororó, samugú, suindá, tacuara, surubí, tacopecorte y velarga del diccionario. Tapera, que viene de tapere, tarumá, 1970. Tatú, Armadillo, con marca Paraguay en 1984. En el año 2001, en la edición 22, se registraba también como tatú, como otra acepción, parte pudenda de la mujer, que se eliminó en esta edición, ya no aparece. Tembetá es un adorno que los indígenas usan en la nave inferior, con una madera redonda. Tereré se incorporó en 1984. Teyú, antiguo, 2014, figura como Argentina, Paraguay y Uruguay. Tipoy, así tipoy. 2014, Argentina y Paraguay. Ura, larva de un díptero, ura. De 2001, Argentina y Paraguay. Urucú, un árbol, urucú. 1970. Uruneil, porque no usa mucho. Yacaré, caimán. Recién 2014 lleva la marca Paraguay en otros países. Yaguareté, Yarará, de 1970. A lo mejor antes ya había, pero no tengo el diccionario. Llama la atención el hecho de que guaraníes se incorporados en el TRAE, como Curuguá. Es una trepadora, me parecía una algita. Curuguá. De ahí salió Curuguatena. No, un pájaro negro,
se llaman, otro lado tiene otro nombre, APEPU. El APEPU figuraba hasta 1984 estos términos en el escenario y ahora desaparecieron. No sé por qué. Y durante años figuraban allá. No dicen nada. Pero hay guaraníes que no llevan la marca Paraguay en este escenario, llevan Argentina, Uruguay, Bolivia, hasta Honduras, lo voy a decir. Por ahí, ¿cuáles son los guaraníes que figuran en el diccionario pero no llevan la marca Paraguay? Aguapé, Aguapé, tipo camalote, ¿no? Apereá, dice porque lo usan mucho. Caracará, carancho. Carurú, arbusto para hacer lejía. Curupaú, Eirá, mamífero Eirá. Guasubirá, Irupé, por ejemplo, Victoria Regia. Yacaré Irupé, Mamboretá, el mártir religioso, una especie de Moisés, ¿verdad? Manganga. El diccionario dice, el mismo diccionario dice, Manganga, que es del guaraní Mamangá, el guaraní Mamangá. Nosotros ponemos acá Mamangá. A ver, ñapindá, que es una planta trepadora, ñapindá, con muchas espinas. Tataré, dice, no va a poner los saltos porque te llama. Tayuyá, otra enredadera. Urutaú, no tiene marca Paraguay, Urutaú. Maimingüe y le dice Maimingüe también. Yaguané, que es una bufeta. Yataí, allí figura. También figura con latina y con griega, por allá pronuncia Yataí. Le falta el curso. Pero ellos en Argentina lo llaman Yatay. En la rama del Yatay, dice llora un tabú en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay, ya no nací como tú, y los padres. Yuquerí. Hay también guaraní sin marca, como si fuese la lengua general. Se ha olvidado de poner Argentina, Paraguay, Uruguay, lo que sea. ¿Cuáles son? Aguaí, Capicatí, Carao, Coatí, Cururú, Ñandú, que es un americano, y Ñandubay. Hay muchos guaranismos que usamos en el lenguaje cotidiano del Paraguay, pero que no están registrados en el diccionario académico normativo, ni impreso ni digital. Por ejemplo, los términos de la gastronomía, que en estos días se está usando mucho. Bellú, por ejemplo, porque no usan la MB. Pero tenemos que beber, esas cosas que estamos tratando de introducir también con pedidos, pero cuesta, es un proceso largo a veces. Les puedo presentar una ponencia que está esperando el turno de publicación sobre el idioma guaraní durante la Guerra de la Triple Alianza, y que era diferente a las ponencias usuales porque incorporamos también cómo se utilizaba el guaraní en los ejércitos de la Alianza, a sabiendas de que el guaraní es un idioma extendido en toda la región.
no era pensable que en la Argentina, en el Brasil, incluso en el Uruguay, no hubiera guaraní hablantes. Un resumen de esa ponencia fue parte de un ejercicio que hicimos con David Galeano, y en el 2020 publicamos un artículo con ese mismo nombre en el diario La Nación, que fue tapa del Dominical, y estaba escrito en castellano y en guaraní ese mismo artículo. Para mí fue una experiencia aleccionadora sobre las posibilidades que tiene el guaraní de convertirse en una lengua que se utilice en el campo académico, en la publicación de artículos. Yo no soy guaraní hablante, desafortunadamente soy de la generación mutilada en el uso del guaraní, y mi acercamiento se dio precisamente por eso. Porque al revisar los archivos de la historia de la educación paraguaya, me llamó mucho la atención una serie de informes de inicios del siglo XX, donde las maestras reiteradamente culpan del bajo rendimiento de sus estudiantes al idioma guaraní. Ese fue el punto de partida que me llevó después a investigar una serie de tiempo más larga, que comienza en la colonia y finaliza con la oficialización del guaraní en 1992. Ese es el origen de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy, y que la generosidad del profesor Galeano me permite que así sea. El guaraní, no necesito ya reiterar cosas que son sabidas, pero esta lengua estaba extendida en buena parte del sur del continente americano. Prescindiendo de las investigaciones de historia lingüística, me quedo con un testimonio de un viajero italiano del siglo XVII, que decía que para cruzar América había que conocer 3 lenguas. El náhuatl, que es el idioma que hacía la misma función que hizo el guaraní en el sur, en México y Centroamérica, el aymara y el guaraní. Y este uso del guaraní como una lengua extendida y una lengua puente entre pueblos de distinta habla, de distinto lenguaje, de distintos idiomas, incluso aparece en las actas del Cabildo de Santa Fe. Hay un acta del Cabildo de Santa Fe en que es más o menos del año 1590, 1600, casi llegando a 1600, reunido el Cabildo recibe a un cacique charrúa que viene del Uruguay, y los cabildantes de Santa Fe y este cacique se comunican en guaraní. Esto está en las actas del archivo de la ciudad de Santa Fe. Y ejemplifica muy bien este carácter de lengua puente que tenía el guaraní y que tuvo durante buena parte del periodo colonial. Ahora, ¿cómo se incorpora el guaraní a la educación en el periodo colonial? Si nosotros entendemos por educación únicamente la escolarización, vamos a decir que el guaraní fue rechazado. Hay un informe muy duro hacia fines de la colonia del gobernador Lázaro de Rivera, donde dice que a pesar de todos los intentos que se hacen para sustituir la lengua indígena, esta sigue perviviendo y que los esfuerzos han sido en vano. Pero este es el camino de la escuela. El otro camino educativo del guaraní fue el camino de la evangelización y de la misionalización. En ese campo sí funcionó el idioma guaraní. ¿Por qué? Porque desde el sínodo de 1602 se tomó la decisión de traducir el catecismo a la lengua guaraní. ¿Por qué en 1602? Porque ocurre como consecuencia de la decisión del papado y del imperio de hacer llegar el mensaje del recientemente unos cuantos años atrás, del finalizado concilio de Trento,
El Concilio de Trento fue una serie de deliberaciones de la Iglesia Católica donde se estableció lo que llamamos la Iglesia Tridentina, por eso el nombre de Trento, y este catecismo, esta doctrina de la Iglesia de Trento llegó hasta el Concilio Vaticano II. Y lo que se hizo con los sínodos provinciales americanos es tomar la decisión de traducir las conclusiones del Sínodo de Trento, las líneas doctrinarias y las líneas teológicas fundamentales a las lenguas indígenas. Acá vamos a notar otro elemento importante, y es que en España en aquel momento gobernaba la Casa de Austria. La Casa de Austria se caracterizó por intentar una sustitución progresiva de las lenguas americanas, no una sustitución dramática y cortante. Y eso explica por qué los jesuitas en particular prepararon tantos trabajos sobre las lenguas indígenas. A nosotros nos son conocidos los trabajos de Ruiz de Montoya, pero la verdad es que los jesuitas hicieron tesoros de la lengua en Centroamérica, México, en el Perú, o sea, en las lenguas andinas, y también en Cono Sur. Entonces vamos a dividir el hecho educativo en dos: el hecho escolar educativo y el hecho misional educativo. Y en el hecho misional educativo, la lengua indígena fue una de las herramientas de la conquista y también de la reducción religiosa. Mientras que en la escuela de primeras letras era un elemento que tenía que ser erradicado. Esto ocasionó muchísimos choques entre las autoridades hispánicas. Los funcionarios de la burocracia española o hispánica en América querían que se supriman rápido las lenguas indígenas, porque ellos, o si no, tenían que elaborar el documento en castellano, contratar un lenguaraz o traductor para, por ejemplo, los juicios. Eso en el caso, sacando o dejando de lado el caso donde desde las cartas, desde las propias reducciones, se enviaban cartas en el idioma originario a las autoridades hispánicas, cartas que están rescatadas hoy en un sitio en internet que se pueden mirar en varias lenguas indígenas. Pero sacando ese aspecto, dejando de lado ese aspecto, la generalidad del tiempo es esta: que los funcionarios de la burocracia querían o chocaban contra las autoridades eclesiásticas por el uso del guaraní. Por otro lado, dentro del propio clero había también una polémica. Las conclusiones del sínodo de 1602 se habían perdido en un momento dado y los jesuitas las recordaban solamente de memoria. Esto ocasionó un choque teológico con Fray Bernardino de Cárdenas, a quien recordamos como el primer comunero o la primera revolución comunera. Un choque teológico, porque Fray Bernardino de Cárdenas decía que el guaraní era un idioma que transmitía herejías, que no podía captar en esencia la teología católica. Entonces, nosotros podemos ver que la trayectoria del guaraní en la historia no es una trayectoria uniforme, sino que hay crisis, hay tensiones, hay una línea dominante, pero no es una línea que se impone en todos los campos todo el tiempo. El caso es que para fines del siglo XVIII el guaraní ya se hablaba como lo hablamos hoy, era la lengua mayoritaria de la provincia del Paraguay, y estos choques eran una constante. Había, aparte de las escuelas, había 21 pueblos de indios donde la educación de todos modos no se hacía en guaraní. De estos pueblos de indios llegaron a salir los primeros sacerdotes indígenas del Cono Sur, que fueron 4 indígenas que fueron enviados a estudiar al seminario del Real Colegio Seminario de San Carlos y fueron ordenados sacerdotes. Son los 4 primeros sacerdotes indígenas del Cono Sur. Pero obviamente fueron evangelizados en lengua guaraní. Una cosa sorprendente de los archivos hoy es la cantidad de documentos de origen guaraní que tenemos rescatados hoy de aquella época. Es muy impactante, es muy impresionante. Entonces tenemos una bifurcación del sistema educativo. El sistema educativo escolar y el sistema educativo religioso o misional. Por otro lado, llega la independencia, se produce la independencia, y otra vez en el sistema escolar encontramos la misma tendencia de la colonia, es decir, a evitar el uso del guaraní en las aulas, a
hay que decir también, perdón, antes de seguir con este punto, hay que decir que la Casa de Austria en España desaparece en 1770, 1730, asume la Casa de los Borbones y la política de los Borbones es la sustitución forzada de las lenguas. Por eso este informe del gobernador Lázaro de Rivera es tan quejumbroso, porque ahora ya no se trata de negociar si las lenguas van a ser sustituidas de a poco o van a ser sustituidas progresivamente o se van a seguir usando de nueva generación. No, todo se hace en castellano a partir de los Borbones en España. Una monarquía, un despotismo ilustrado, modernizante, que establece la descentralización administrativa de América, el cierto liberalismo de mercado, y una de las cosas modernizantes era definitivamente la sustitución de las lenguas indígenas. Llega entonces la independencia con ese escenario, el escenario borbónico, el escenario de la persecución en las escuelas. Pero otra vez hay una realidad y es que los curas se ven obligados a traducir la homilía al guaraní para ser entendidos. Y también los bandos, aquí no había imprenta, entonces los bandos se hacían a mano, llevaban un pregonero cuando se trataba de Asunción y en los pueblos leía el jefe político y el jefe político leía el bando en castellano y explicaba el bando en guaraní. Una cosa muy interesante, hay un documento del Archivo Nacional que es apócrifo, no tiene firma y está incompleto. Pero es muy interesante el documento porque es una discusión sobre que Francia es el único que puede autorizar el uso del idioma guaraní en las homilías. Dice, si el dictador supremo no acepta, pues se ve que no es él el que escribe, se ve que es un intercambio posiblemente entre integrantes del clero, el documento está incompleto. Pareciera ser un intercambio entre integrantes del clero donde dice, el único que puede resolver esta cuestión es el dictador. Si se va a seguir o no utilizando el guaraní en las aulas, en las misas. Francia tenía un muy mal concepto del clero. Francia no tenía un buen concepto del clero paraguayo. Además, estableció una continuidad del régimen político sobre el clero, que es el clero está formado por sacerdotes que son funcionarios del Estado. Por eso Francia corta la dependencia con las órdenes religiosas del exterior, porque nadie en Paraguay puede recibir una orden de otra autoridad que no sea el propio Estado paraguayo. Entonces todo el clero se seculariza, Paraguay se distancia del Vaticano, no tiene obispo propio, no recibe ninguna designación y esto hace que esta actitud de Francia es de doble desconfianza. Uno hacia las condiciones culturales del clero y otra hacia las condiciones políticas del clero. Ahora, al momento de la independencia ustedes recordarán que se emitió una famosa instrucción para maestros de primeras letras, que es una copia de una serie de instrucciones hechas por unos jesuitas, donde también se habla de la sustitución de la lengua y esa instrucción, aunque no se usó del todo igual en todo el tiempo, siguió vigente en aquel momento. Estamos hablando siempre de la escuela. No hay registros en los archivos, no encontramos todavía, siempre digo yo, no encontramos, porque el Archivo Nacional tiene 3,5 millones de documentos y no sabemos qué vamos a encontrar todavía allí. Pero no hay registro de una persecución tan abierta como después vemos en otros casos, por ejemplo el uso de azote, el uso de palmetas, de castigo, eso no se ve. Deducimos porque, por ejemplo, en la lista de bienes de la Escuela de Asunción dice hay un azotito para pegar a los alumnos. Pero no tenemos así un registro como si es de la época de López. Entonces, llega la época de López y esta misma tensión va a seguir entre la necesidad de hablar en guaraní y la necesidad de mostrarse como un país moderno. Cuando uno lee El Eco del Paraguay, que es el diario que viene después del Paraguayo Independiente, el periódico que viene después del Paraguayo Independiente, en El Eco del Paraguay dice, todavía hay algunos pocos lugares donde se habla con respecto al guaraní. Pero dice, en poco tiempo seguirá siendo una lengua oral. Y es muy interesante lo que pasa. Hace poco llegó a mis manos, pude comprar un libro, que son las lecciones de la Escuela de Derecho que creó Juan Andrés Gelli. Juan Andrés Gelli estuvo fuera del Paraguay durante la época de Francia, vuelve al Paraguay en la época de Carlos Antonio López, pide permiso para abrir una escuela de Derecho Civil porque esa era su especialidad, Derecho Civil y Político. Cuando llegó a mis manos
de Europa compramos un libro que son las lecciones de esa escuela. Y en una parte muy interesante, es el único documento que conocemos así, dice que el guaraní no permite la civilización con el mundo, pero es el vehículo de la identidad nacional. Esto no habíamos visto en ningún otro documento hasta ese momento. Y entonces nos resuelve el libro el dilema. Porque por un lado dice, este es el elemento que le da identidad al pueblo, a la nación paraguaya, pero es un elemento que interfiere con el saber moderno. Esa es la tesis posiblemente más extendida acerca del idioma guaraní durante mucho tiempo. Pero encontrar en un documento de un libro así, estas lecciones sobre derecho civil, lecciones de derecho político, qué hace un gestor tribunalicio, qué hace un juez, son todas esas orientaciones. Y en una página está esa consideración. Entonces, en la época de Carlos Antonio López sí tenemos testimonio de castigo por uso del guaraní, sobre todo a través de Juan Crisóstomo Centurión, que cuenta que había alumnos que se llamaban fiscales, que eran los que controlaban a los demás, y los que le contaban al profesor cuando le encontraban a alguien hablando en guaraní, y se le azotaba los sábados, que tenía los anillos que los fiscales repartían. Eso creo que es sobradamente conocido, pero también tiene que ser conocido el hecho de que otra vez los curas seguían explicando las homilías en guaraní. Siempre vamos a encontrar esa tensión entre un Paraguay que se quiere mostrar ante el mundo como moderno, por eso incluso aparecen los diarios, o sea, los periódicos. Un paraguayo independiente para defender la causa de la independencia. Una vez que Argentina reconoce la independencia, aparece el Eco del Paraguay, el Semanario de Avisos de Conocimientos Útiles, que son periódicos que se envían al exterior para dar cuenta de cómo era el Paraguay moderno. Y después hay otros episodios, ya en la época de Francisco Solano López como presidente, que son bastante ilustrativos y que merecen más investigación. Por ejemplo, en un momento dado, un periódico francés publica una serie de errores sobre el idioma guaraní y Francisco Solano López le ordena a Cándido Vareiro, que entonces estaba en Europa, que corrija estos errores y que le escriba una carta al periódico. Y después, ya durante la guerra, en el Centinela, aparece, por ejemplo, que el guaraní es objeto de estudio por parte de filólogos de todo el mundo, dice así la crónica respecto al guaraní. De hecho, en la guerra hay una especie de pequeño germen de nacionalismo lingüístico, porque se producen los periódicos de guaraní, los periódicos de trinchera, los periódicos de combate son periódicos de guaraní. O sea, se reconoce que ese es el vehículo real de comunicación con el conjunto de la sociedad. Las barreras sociales que habían separado y las barreras físicas, escuelas sí, escuelas no, del resto sí se separan y todo el mundo utiliza el guaraní porque la guerra impone la urgencia de una comunicación eficaz. No encontramos documentos escritos en guaraní, pero está claro en los diarios de época cuál es el sentido del uso. Incluso hay un momento dado en el Cabillo, creo que es, donde dice que a partir de ahora el guaraní se va a usar normalmente en las escuelas. Que terminada la guerra se acabaron las listas, se acabaron los anillos y todo el mundo va a poder hablar en guaraní en la escuela. Pues obviamente con la derrota de la guerra no sabemos si este proyecto se pudo haber o no consumado, pero es muy interesante estudiar, quizás con mayor detalle, estos elementos que aparecen aislados dentro de la tendencia general, que es dividir los ámbitos donde el guaraní se puede usar y donde no. Pero, insisto, hay que estudiar con más detenimiento, no quisiera arriesgar una conclusión sobre ese particular, pero tengo suficientes elementos todavía para entender qué es lo que pasa en ese momento. Después de la guerra se renueva la prohibición de uso del guaraní en el decreto del 7 de marzo de 1870, el decreto de reorganización de escuelas, prohíbe el uso del guaraní. Ayer leía la memoria del Colegio Nacional de la Capital de 1878-79, donde dice que hay un problema porque los alumnos que vienen son casi todos guaraní hablantes. Las disposiciones del Colegio Nacional también prohíben el uso del guaraní. Las disposiciones de la universidad, si bien no dicen se prohíbe el guaraní, dicen las clases son solamente en castellano, por lo cual se subentiende que el guaraní está excluido de las aulas. Y aparece esta serie de informes que les estoy comentando, pero hay en particular un informe, que es el primer informe de la educación común en el Paraguay, se llama, que fue escrito por el supervisor Atanasio Riera, director general de escuelas.
Es un informe durísimo contra el guaraní. Durísimo. Hay en línea con otros referentes de la élite, hasta el propio Fidel Maíz en un momento dice que era un gran guaraní hablante, dice que es una rémora para el progreso. Y sin embargo, cuando llegue el momento del centenario de la independencia nacional, vamos a encontrar otra vez en uno de los álbumes, fueron 3, en uno de los álbumes del centenario se dice este es el elemento de la identidad nacional y va a seguir vigente en su oralidad, pero vamos a erradicarlo del sistema educativo y del mundo de la ciencia. O sea, la historia, hago un paréntesis, nos permite entender también los procesos sociales relacionados con el guaraní, los procesos epistemológicos relacionados con el guaraní, que se puede comprender y no gracias al guaraní. ¿Cuáles son los elementos racistas y etnicistas o etnocéntricos del español con respecto al guaraní? Estas claves nos dan la historia. Obviamente la historia es complementada con las otras disciplinas, ¿no? La historia no trabaja sola. Lo más propio sería decir, esto nos da unas ciencias históricas. Entonces vamos a pasar ese momento y va a comenzar a principios del siglo XX una especie de tímida revalorización del guaraní. Manuel Gondra, Guido Boyani, algunos artículos de Ignacio Apane, pero sobre todo Moisés Bertoni. Cuando Moisés Bertoni elabora su famoso Civilización guaraní, ocurre una nueva mirada sobre el guaraní y comienza a surgir la literatura en guaraní escrita. Comienza la tarea de Rosicra, particularmente, aunque no es el único. Encontramos en un archivo una carta escrita a máquina, una especie de boletín de noticias, pero noticias pequeñas. Estoy hablando de Paraguay a principios del siglo XX, las noticias son bastante, entre comillas, comunitarias, de limpio, escrito en guaraní, a máquina de escribir. Eso tiene en su colección Javier Llull, el periodista. Entonces comienza este movimiento de escritura. En los periódicos aparecen cartas en guaraní escritas por algunas personas, no profesores, no académicos, sino personas como ustedes, como yo, que están en su día a día escribiendo cosas. Y después, esto sin embargo no llega a la escuela. Incluso Ramón Indalecio Cardoso, que para la reforma educativa de 1922 ideó un sujeto de la reforma llamado el niño guaraní, que era una especie de constructo teórico basado en la psicología, en los aportes de Bertoni, en las mediciones de peso y talla. Cardoso fue el primero que hizo en las escuelas mediciones de peso y talla de estudiantes. Hace una especie de sujeto tipo de la reforma, es el niño guaraní, sin embargo ese niño guaraní no es guaraní hablante, por ejemplo. O sea, la escuela sigue siendo resistente a la incorporación del idioma guaraní y sigue habiendo quejas sobre el uso del guaraní en las familias. Hay una circular inclusive que encontré en la escuela Pedro Aguilera de Itacurubí, una circular de Cardoso enviada a todos los docentes donde le dice: se abstendrán de hablar el idioma guaraní en la escuela, pero también fuera de ella, le dicen los docentes. O sea, la escuela sigue siendo el lugar de resistencia al uso del guaraní, hasta que a comienzos de los años 50 comienzan tímidamente a explorarse las posibilidades del guaraní en el Colegio Nacional. Es el primer lugar donde van a aparecer las primeras cátedras de guaraní. Y en ese momento también, cuando se va a producir la reforma del 57, uno de los informes de la reforma dice: es raro que nadie hasta hoy haya estudiado que la gran causa del fracaso escolar en el Paraguay es que la mayor parte de las clases son en un idioma que es extranjero para la mayoría de los niños. Y entonces en 1961, que no debe ser el primer informe, pero es el primero que tengo documentado hasta hoy, puede que haya alguno anterior, hay un informe de la Cooperación de los Estados Unidos que tiene conclusiones que confirman esto. 6 de cada 10 niños dejaban la escuela por razones idiomáticas. 4 de cada 10 niños declaraban que no entendían lo que pasaba, lo que se decía en el aula. Y se preguntaba el propio informe: ¿cómo puede ser que un niño que hasta los 5 años habló un idioma en 3 meses se vea obligado a aprender otro para rendir el primer examen? Y
cuando rinde el primer examen y no es en ese idioma nuevo, se aplaza, o sea, le aplazan por ser quien es. Y comienza esa serie de argumentos a desarrollarse, llega un congreso hacia los años 70 donde se recomienda entrar con el guaraní en las aulas oralmente, y después ya en el 74 comienzan los primeros planes más o menos estructurados y sistemáticos del uso del idioma guaraní en el aula, ya con orientaciones para los maestros. Y en el 78 el gobierno de los Estados Unidos financia el programa de escuela rural, donde se va a hacer bilingüe, o se pretendió hacer bilingüe hasta tercer grado y después pasar a monolingüe castellano. Otra vez como una especie de proyecto de sustitución lingüística progresiva, pero para que el aterrizaje del niño no fuera tan duro en la realidad educativa. No se planteó el uso del guaraní en igualdad de condiciones en castellano, sino era un puente de entrada a la escuela hasta la castellanización. Mientras tanto, el Instituto Superior de Lenguas producía los primeros maestros del guaraní. Había instituciones como las que creó el profesor Reinaldo de Cruz La Rosa y otras que empezaban a multiplicar el número de profesionales que enseñaban guaraní. Y bueno, y después llega primero declarar el guaraní como lengua nacional con la Constitución del 67 y lengua oficial ya 25 años después con la Constitución de 1992. Pero esa ya es una historia que cuentan ustedes porque son los protagonistas de este momento. Ahora, lo que rescato hasta el momento de estos estudios, que espero que pueda profundizarnos, es que no es sencillo desmontar las creencias culturales con respecto a un idioma al cual se le inferiorizó. No es que el idioma no hay idiomas inferiores ni superiores. La riqueza de un idioma tiene que ver con el contacto de esa sociedad con fenómenos de un tipo o de otro. Si una sociedad no está expuesta a la palabra computadora, o una de dos, o inventa una palabra o no la va a tener nunca. Si una sociedad no está expuesta a el uso del guaraní, el uso de cualquier idioma a un determinado fenómeno, no tiene palabras para expresar ese fenómeno. Pero eso no es un síntoma de inferioridad de la lengua, eso es un síntoma de que es una sociedad diferente con vivencias y pautas diferentes. Y si vive y crea, y es una función social crear, porque un idioma vivo es un idioma que se ajusta a las condiciones del tiempo. Un caso de lengua obligada a ajustarse que todo el mundo conoce aquí seguramente es el caso del hebreo. El hebreo es un idioma bíblico. El hebreo bíblico tiene algo así como 3.000 o 5.000, 7.000 palabras tiene el hebreo bíblico. Cuando la Universidad de Jerusalén se creó, el Estado de Israel no existía todavía, pero un sabio judío, un rabino de apellido patronímico Ben Yehuda, comenzó un proyecto de actualización del hebreo. Ahora, la actualización del hebreo, hoy el hebreo tiene 130.000 palabras, es una actualización artificial, porque el hebreo que se hablaba era el hebreo bíblico que se hablaba en Europa del Este. Y los europeos además no hablaban el hebreo bíblico únicamente en los rituales, porque en el día a día hablaban un dialecto, una mezcla de hebreo con alemán que se llama Yiddish. Y para que el hebreo se imponga en Israel, cuando después de la Segunda Guerra Mundial llegan los judíos de Europa a refugiarse allí después de la guerra y el holocausto, se prohíbe el uso del Yiddish. Y se castiga inclusive con sanciones físicas. Multas, cárceles, proscripciones, prohibición del teatro, para imponer la oficialidad de un idioma como el hebreo, que además se actualizó artificialmente. O sea, no es que los idiomas no puedan reaccionar por una o por otra razón, por el proceso social de una cultura, de una sociedad, o por un proceso político de decisión de qué es lo que se va a hacer. Es que las lenguas se actualizan y tienen preeminencia. Entonces, esa es la visión que uno tiene al ver este proceso, al ver cómo la escuela lo recibe, lo incorpora, cómo hay legiones y legiones de niños y de niñas que en el Paraguay se aplazan masivamente por no entender el idioma en el cual se desarrollan las clases, y porque el sistema educativo se negaba
y de esa manera desprestigiaba también a la lengua. Entonces, hoy quizás esta explicación, o quizás esta historia tenga que ser revisada desde ese lugar y no tanto desde un recuento cronológico, porque hoy estamos en un encuentro, en un congreso, debatiendo modalidades, métodos, didácticas. Algunos debates están, no digo que hayan sido superados, pero forman parte de una masa mayor de debates. Hay mucho por avanzar todavía, pero claramente no es la escuela de antes. Ahora, vemos el guaraní más instalado en los medios de comunicación. No es claramente la situación de antes. Lo que la situación de antes nos puede dar pistas para entender procesos que son sociolingüísticos o histórico-lingüísticos, y también, para el caso de la educación, procesos curriculares. Porque el currículum es, en último término, el reflejo de lo que una sociedad quiere para sus estudiantes a través del sistema educativo. El currículum es la materialización del proyecto político-social de la educación en un país. Plasma la filosofía de Estado con respecto a la educación de un país. Discusiones que nos estamos olvidando porque estamos reduciendo la educación a administración y gestión y no a lo que realmente es. El centro de la transmisión cultural o de la renovación cultural de una sociedad y de un país desde el punto de vista político. Entonces, eso quería compartir